El trabajo del futuro va a estar en el contacto humano, porque somos seres sociales. Bueno, entonces les decía que cuando yo estudiaba, pensaba, antes de estudiar el cerebro, cuando estudiaba medicina, que antes de morirme iba a tener una idea genial. No sé si les pasó a ustedes, pero no le va a pasar. A no ser que cumplan ciertos procesos previos. Lo que quiero transmitirles a nivel personal y empresario y como país es que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Hay procesos previos que van a aumentar las chances de que surja algo creativo que es algo novedoso con impacto. El primer proceso es preparación. Requiere años. Prepararse en un tema o en varios temas. La preparación es necesaria, pero no suficiente para que surja el momento creativo. Luego viene la incubación. La incubación es pensar obsesivamente un problema, irse a dormir con el problema, manejar con el problema. Esto no quiere decir tener trastorno obsesivo-compulsivo, solamente quiere decir que los pensamientos obsesivos refrescan las ideas. Pero además, la preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes. Luego hay que poner el cerebro en off, apagado. Cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja en forma organizada con una red masiva que se llama red en reposo, que asocia áreas que no estaban asociadas y pensamientos que no estaban asociados. Y ahí surge el momento eureka. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y no hay que tener miedo de equivocarse. Equivóquense. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de este aparatito que le cambió la vida a muchos. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Hay que equivocarse. La gente que no se equivoca no crea grandes cosas. Y eso es un problema porque la familia, la sociedad, la escuela, la empresa estigmatizan el error. Uy, se va a equivocar, se equivocó. Equivóquense. Hay que estar preparado y bancarse equivocarse. Es muy bueno. Y hay que trabajar en un contexto creativo. El contexto creativo nos inspira a ser más creativos. Yo estudié en Iowa y estudié en Cambridge. Y los profesores se vestían de la misma manera, las computadoras eran lo mismo. Pero la diferencia entre Cambridge, que siempre está entre las principales universidades del mundo, y Iowa, que está bien ubicada, pero no está en el tope de las 5 o 6 más importantes del mundo, no se diferenciaba en nada de Cambridge. Yo digo, ¿qué pasa acá? Y bueno, que en Cambridge, de 10 personas, 10 querían cambiar el mundo. En Iowa, de 10 personas, 3 querían cambiar el mundo. El contexto creativo es muy importante para que ustedes se inspiren. Y ya que estamos, y hay gente del turismo acá, le quiero decir, ¿qué sabemos desde la ciencia sobre el bienestar? ¿Qué cosas nos dan bienestar a los seres humanos? Primero, el contacto humano. Somos seres sociales. Por eso, privilegien el contacto humano. Nosotros necesitamos estar en contacto humano. Le hago una pregunta a todos ustedes, que por suerte no van a tener que responder en voz alta, pero va a ser muy importante esta pregunta. Quizás una de las preguntas más importantes que se han hecho en los últimos meses o años. ¿Cuántos vínculos humanos profundos han construido en su vida? ¿O tienen? Piénsenlo, no tienen que responder, solo en su mente. ¿Cuántos vínculos humanos profundos tienen en su vida? A personas que le pueden contar un secreto o un proyecto que quizás no se haga. Bueno, de eso va a depender su felicidad mucho más que su ingreso después de un umbral, que se solucionen las cosas básicas, de su ascenso en la empresa, de su compra de un auto, de un celular. ¿Cuántos vínculos humanos? Nosotros necesitamos estar conectados humanamente. Somos seres sociales. Y la principal amenaza a la salud pública mundial hoy es la soledad. En Inglaterra crearon el Ministerio de Soledad. No porque los ingleses sean tontos. Uno puede querer o no a los ingleses. Yo viví en Inglaterra, pero no son tontos ni son fanáticos de la neurociencia. Es que la soledad, la gente se siente sola. En países industrializados como China, en vía de industrialización como China o industrializados como en Estados Unidos, el principal problema es que la gente está sola, no tiene contacto humano. En la Argentina tenemos que reivindicar eso, que hay un buen contacto humano. Porque si uno tiene sed y toma agua, ustedes me entienden que hay cambios cerebrales para buscar líquidos. Si uno tiene hambre, ustedes me entienden que hay cambios cerebrales para buscar comida. Pero lo que quiero decir es que cuando uno se siente solo, el cerebro también, como en el hambre o con el agua, con la sed, entra en estado de autopreservación. Y no es fácil como abrir la heladera o agarrar un vaso de agua. No puedo salir a la calle y decir, estoy solo, quiero amigos, porque posiblemente aparte no consigan ninguno así. La gente se siente solo. El aislamiento crónico
es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Y es la principal amenaza para la salud pública. La gente se siente sola. Así que estén conectados. Y todo el trabajo que requiera contacto humano va a aumentar exponencialmente en el futuro. Porque somos seres sociales. No cambiamos de hace 40.000 años ahora. Necesitamos el contacto humano. Así que cada trabajo que requiere contacto humano va a tener mucha demanda en el futuro. Además nos da bienestar, como les dije, concentrarnos en el presente. Además nos da bienestar el altruismo. El altruismo es ayudar al otro, activa las mismas áreas cerebrales que la cocaína, con mucho menos efectos adversos. Además nos da bienestar manejar las expectativas, tener gratitud. También agradecer lo que uno tiene es un buen factor de bienestar. Además, la familia influye. Antes se pensaba que un 50% la herencia influía si yo veía esto lleno o vacío, o el día soleado o nublado, más allá de cómo esté. Hoy sabemos que un 30% de si vemos esto lleno o vacío depende de los padres, abuelos, tíos, primos. 30%. Así que la familia, la herencia, que no se puede modificar, influyen en la manera que vemos el mundo. Para terminar, quiero reflexionar sobre la creatividad y la Argentina. Nosotros en la Argentina, como dije, necesitamos un nuevo clima de época, una nueva epopeya, un nuevo paradigma, como lo tuvimos con la democracia, que nos una más allá de la diferencia, porque de la grieta salimos por arriba, del laberinto, como decía Marechal, salimos por arriba, con un proyecto que nos incluya a todos, y eso es el conocimiento. Y acá lo hicimos. No tenemos que ver a Israel, a Australia, a Corea del Sur. En este país, en 1869, había 78% de analfabetos. Casi el 80% de analfabetos tenía la Argentina en 1869. Y unos patriotas que no pensaron en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, crearon la educación pública, gratuita, igualitaria, que cambió la Argentina. La ley 1420 fue un proyecto de país. No fue solamente hacer una escuela en cada ciudad, no había una nación. La ley de educación pública, gratuita, de calidad, todos con el guardapolvo blanco, fue un proyecto de nación. Tenemos, en un mundo basado en las ideas, en el conocimiento, tenemos casi el mismo desafío que tuvieron los que hicieron la escuela pública. Porque con los niveles de hambre, de malnutrición, de falta de educación, de salud y de apuesta a la ciencia y conocimiento, estamos casi para el mundo moderno como en 1869. Si no nos adaptamos, el mundo no nos va a esperar. Pero tenemos que tener un proyecto de país para eso. Y todos colaborar. Y eso no surge de arriba para abajo, surge de nosotros. Por eso yo recorro hace 10 años la Argentina inyectando esta idea en la sociedad, que esto se hace de abajo para arriba, no se hace de arriba para abajo. No podemos esperar de un político que haga esto, porque el político que entra a una función pública usa los recursos cognitivos para sobrevivir, para la próxima elección, para que no lo metan zancadilla, no para pensar a largo plazo. La sociedad argentina tiene que exigir esto como lo exigimos democracia. La democracia no la logró un dirigente político, la logró toda la sociedad argentina. En el 78 hay gente que moría, se exiliaba. La mayoría de los argentinos miraban el Mundial, nos guste o no. Pero 4 años más tarde, la sociedad argentina reclamó democracia. Así que yo creo que hoy estamos en un 78 del conocimiento, pero espero que pronto, en unos años, tengamos la sociedad argentina presionando por estos temas que no van a lograr el desarrollo. Si no lo hacemos, lamentablemente nos va a ir cada vez peor, vamos a ser más desiguales y más pobres. Y Lincoln, el presidente de Estados Unidos, Lincoln, estaba perdiendo la guerra civil americana y perdía la ciudad de Richmond. Y crea la Academia de Ciencias. Y los coroneles, los soldados decían, ¿estás loco? Estamos perdiendo la guerra civil y vos creás la Academia de Ciencias. Y dice Lincoln, por eso era un estadista, me niego a pensar que la sociedad americana tenga solamente como propósito sobrevivir. Y nosotros en Argentina estamos sobreviviendo hace tiempo. Solamente el propósito que tenemos es sobrevivir. Necesitamos soñar en grande. Hemos perdido la autoestima para soñar en grande. Y eso depende de nosotros, no de un presidente mágico. Y les digo, otra cosa que nos da felicidad es tener un propósito. La mayoría de ustedes tienen un propósito personal más allá de sus intereses. Y eso nos da mucho bienestar. Y las sociedades también necesitan un propósito. ¿Y cuál es el propósito argentino? ¿Cuál es el propósito argentino? Bajar la inflación. No está mal, hay que bajarla, pero yo me niego a pensar que el propósito de la Argentina sea bajar la inflación.
o evitar la fuga de capitales. El propósito debería ser tener la mejor salud pública de América Latina, tener la mejor educación de América Latina, tener a todos los chicos nutridos y tener una economía basada en el conocimiento. Para que vean que acá lo hicimos, cuando asume Roca la presidencia, se odiaba con un expresidente que era Sarmiento. Se odiaban mutuamente Roca y Sarmiento. Y Roca también se odiaba con otro expresidente que era Avellaneda. Y Avellaneda lo odiaba a Roca. Asume Roca y lo llama a Sarmiento y le dice, quiero que seas director nacional de escuela, a un expresidente. Y Sarmiento acepta, porque para Sarmiento era más importante la educación que ser presidente de la nación. Y Roca lo llama a Avellaneda, expresidente, que se odiaban también, y le dice, quiero que dirija la universidad. Y Avellaneda acepta, porque para Avellaneda era más importante la educación que un chofer o un carguito en la administración pública. Tenemos que recuperar eso, el valor de la salud pública, de la educación, del ser humano y de un proyecto de país. Acá lo hicimos, tenemos que volver a hacerlo. Y para terminar, quiero decirle que todo esto suena utópico, suena imposible. Pero si no lo hacemos, vamos a ser un país cada vez más pobre y cada vez más desigual. Tenemos que de una vez por todas discutir cómo generamos riqueza en Argentina. Y no nos confundamos, la riqueza es conocimiento, es la capacidad de generar conocimiento y de aprovecharlo. Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando asume empieza a invertir en ciencia, tecnología, educación, y los opositores le decían, estás loco, la India es demasiado pobre para invertir en conocimiento, en ciencia, en tecnología, en educación. Y Nehru le dice, justamente, porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Es al revés. Muchos piensan que hay que crecer económicamente y luego invertir en la gente, en la ciencia y tecnología. Los países desarrollados no son ricos y luego invierten en esto por hobby. Son desarrollados porque antes invirtieron en la gente y en ciencia y tecnología. Y aunque todo parezca utópico, les quiero recordar a un prócer argentino para terminar. Un señor que se llamaba José de San Martín, que tenía la locura de cruzar la cordillera de los Andes sin el confort en el que vivimos hoy. Y pedía plata, pedía ayuda para comprar mulas, para comprar ropa, para comprar armas. Y muchos no le daban. Y otros le daban, pero le decían, estás loco, lo que vos querés es imposible. Y San Martín decía, sí, es imposible, pero es imprescindible. Muchas gracias.